Sin temor a equivocarme, creo que una de las porciones bíblicas más citadas, no es la más citada, pero sí una de las más citadas es precisamente ojo por ojo y diente por diente. Son variadas las canciones que escuchamos precisamente con este trasfondo, con este contenido. Ojo por ojo y diente por diente es una mala interpretación, es una mala aplicación cuando pensamos que esta expresión está dada para justificar la venganza en nuestras vidas. Todo lo contrario, el propósito de esta enseñanza no era justificar la venganza, era hacer una medida justa al momento de aplicar la justicia, como veíamos el domingo pasado. Como recordarán mis hermanos, estamos predicando una serie de mensajes basados en el Sermón del Monte, y este sermón Jesús lo comienza con las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los afortunados? ¿Quiénes son los dichosos? Desde la cosmovisión de Dios. Para Dios, ¿quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los afortunados? ¿Por qué? Porque los seres humanos, las sociedades, tienen una lista de galardonados, tienen una lista de personas que se consideran afortunados, que se consideran dichosos. Pero esa no es la lista que Dios tiene. Jesús presenta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, presenta allí la lista de quiénes son los verdaderos afortunados y dichosos. Y esos afortunados y dichosos son sus discípulos, discípulos que son pobres en espíritu, reconocen esa bancarrota espiritual y han acudido a Jesús para que sea su Salvador. Esos discípulos de Cristo tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esos discípulos de Cristo lloran al reconocer su condición de pecado y así continúa siendo misericordioso, siendo manso, siendo de corazón limpio. Todo esto como una acción no de ellos, sino de Dios en sus vidas. Los discípulos de Cristo también ven en las persecuciones por causa de Cristo una bienaventuranza. No porque tengamos una capacidad diferente a los demás seres humanos, sino porque Cristo dijo que somos dichosos, que somos afortunados, que somos bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de Él. El ser perseguidos, el ser insultados, el ser menospreciados, el ser de alguna manera afectados por ser cristianos, por causa de Cristo, Cristo dice que debemos tenerla como la más grande de las bienaventuranzas, porque nuestro galardón es grande en el cielo. Y ese mismo grupo que es muchas veces perseguido en diferentes sociedades, a veces con persecuciones físicas, a veces con persecuciones legales, con persecuciones intelectuales o muchas veces con persecuciones culturales, como es el menosprecio, la burla, la segregación. Ese grupo es la luz del mundo y es la sal de la tierra. Dios nos ha dado esta maravillosa misión de ser sal, de ser luz. Y cuando los discípulos de Cristo en el monte escuchaban estas enseñanzas, de pronto pensaban que Jesús estaba contradiciendo lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento, y Jesús le dice que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y no solo a cumplirla, sino a ponerla en la posición alta que debe tener en todo verdadero creyente. Y Jesús nos manda que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Le decía a los que estaban en el monte en aquella ocasión, pero también nos lo dice a nosotros, dando esto a entender que la justicia del cristiano, la calidad de vida moral del cristiano debe ser mayor que la de todos los religiosos, que la de todos los legalistas. Porque es una justicia que debe ir más allá de las apariencias,
Es una justicia que no solo no es condenada por la ley humana, sino que tampoco es condenada por la ley divina. Y por eso Jesús comienza a presentar 6 prácticas que tenían los escribas y fariseos basados en la ley de Moisés, pero basándose de una manera tergiversada en la ley de Moisés. La primera enseñanza es no matarás, y ellos decían sí, no matarás, pero puede hacer todo lo otro siempre y cuando no mates a una persona. Jesús dice, no solo no matarás, sino que tampoco insultarás a las personas, porque el mismo principio que es la imagen de Dios que está en el ser humano y que dice no matarás, ese mismo principio es el que establece que no insultaremos a las personas, que no menospreciaremos a las personas, que debemos de tener cuidado, debemos de tener control de la ira. Pero también dice, no adulterarás, pero no solo no adulterarás, sino que tendrás control en tu corazón de la lujuria. Por tal razón, no solo es no cometer adulterio en el acto, sino también no cometer adulterio en nuestros corazones. Habla en contra del divorcio y habla a favor del matrimonio, como el plan de Dios para el ser humano es el matrimonio. Y habla en contra del divorcio y lo presenta como el acto de crueldad que es. A la vez, en la cuarta exposición, Cristo habla de que el cristiano debe ser veraz, a grado tal de que no sea necesario que el cristiano jure, porque su sí es sí y su no es no. El cristiano tiene que ser veraz. Estamos, mis hermanos, donde nos quedamos el domingo pasado, en la quinta enseñanza de Jesús en contra de las malas interpretaciones que habían dado los rabinos judíos, no todos, pero algunos rabinos judíos, a las enseñanzas de Moisés, y que esas malas interpretaciones eran las que estaban siendo seguidas por los escribas y fariseos, eran las que estaban siendo seguidas por el pueblo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 38, que es el versículo donde nos quedamos el domingo pasado, nos dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El domingo pasado veíamos en qué consistía esta enseñanza del Antiguo Testamento. Y aunque si bien es cierto, en el Antiguo Testamento nos enseña ojo por ojo y diente por diente, pero no como un acto de venganza personal, no como una enseñanza, que está estableciendo que usted debe tomar la justicia en sus propias manos, no. El ojo por ojo y diente por diente que está establecido en el Antiguo Testamento está establecido como sistema judicial, como sistema de procesal penal. Es un sistema para que los jueces se guíen, y el principio que está detrás de ese sistema es que el castigo debe ir acorde con el crimen que se ha cometido. El castigo no debe ser desproporcional, mayor al crimen, pero tampoco debe ser menor al crimen que se ha cometido. Por tal razón, una ley que Dios había establecido para que guiara al sistema judicial, en la que se basaran los jueces para tomar medidas, para hacer sentencias, las malas interpretaciones rabínicas la habían establecido como una ley personal, en donde usted tenía que vengarse ojo por ojo y diente por diente. Esto era lo que habían enseñado los rabinos. Pero Dios en el Antiguo Testamento, según veíamos, enseñaba en contra de la venganza. Lo vemos en Levítico capítulo 19, versículos 9 al 18, con énfasis en el versículo 18 que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. También en Proverbios 20, 22, 24, 29, en Deuteronomio 32, 35, manda a que no
debemos vengarnos nosotros mismos. Y en Deuteronomio 32:35 el Señor dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. De esta manera, viendo la enseñanza que había dado Dios en el Antiguo Testamento y cómo, basándose en esa enseñanza, algunos rabinos habían tergiversado y habían enseñado la venganza como algo que lo establecía la ley de Moisés o como que lo enseñaba la ley de Moisés. Ahora pasamos a ver el tercer punto, y es la interpretación de Jesús de esa enseñanza. ¿Qué nos dice Jesús con el ojo por ojo y diente por diente? Por eso vamos a continuar leyendo versículos 38 y 39. Mateo 5, 38 y 39 dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Queremos, como hemos hecho con las demás enseñanzas, primero decir lo que esto no significa. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice no resistáis al mal? Primero, ¿qué no está enseñando Jesús cuando dice no resistáis al mal? Jesús no está diciendo de que no debemos poner ningún tipo de resistencia a la maldad. Jesús no está diciendo que debemos dejar la maldad que fluya. Jesús no está diciendo que nosotros no debemos denunciar la maldad. Jesús no está diciendo que nosotros no debemos combatir la maldad. No es eso lo que Jesús está diciendo. Y dice el doctor Martin Lloyd-Jones en su libro del Sermón del Monte, precisamente en su análisis del Sermón del Monte, dice el doctor Martin Lloyd-Jones de que este pasaje es uno de los pasajes bíblicos más tergiversados. Y quiero hacer la cita de lo que él dice. Y cito: es posible que no haya otro pasaje bíblico que haya producido tantas discusiones acaloradas como esta enseñanza que nos dice que no resistamos a los que son malos y que seamos generosos perdonando. Esta enseñanza ha sido muy mal interpretada, mis hermanos. Hay quienes dicen: oh, no tenemos que resistir al malo, hay que dejarlo solo al que es malo, hay que dejarlo a que haga todo lo que quiera hacer. Y quiero volver a citar al doctor Lloyd-Jones en este análisis que hace del Sermón del Monte, cuando él, citando un escritor ruso, León Tolstoy, en donde este establece que no se debe tener ningún sistema policial. Y paso a leer lo que dice el doctor Lloyd-Jones. Quizá no hay escritor que haya influido más en el modelo de pensar de los hombres a este respecto que el gran León Tolstoy, quien no vaciló en decir que estas palabras de Jesús, de nuestro Señor, había que tomarlas por lo que decían. Dijo que tener soldados, policía e incluso magistrados era anticristiano. El mal, sostenía, no ha de resistirse, porque la enseñanza de Cristo es no resistir el mal en ningún sentido. Dijo que la afirmación no contiene limitaciones, que no dice que ha de aplicarse solo bajo circunstancias especiales. Dice: no resistáis al mal, al que es malo. Ahora bien, la policía resiste al malo, por tanto hay que abolirla.
Lo mismo hay que decir de los soldados, magistrados, jueces y tribunales. No tendría que castigarse el crimen. No resistáis al que es malo. Mis hermanos, en esta cita del doctor Lloyd Jones al escritor ruso Tolstoy no era un ignorante. No estamos hablando de una persona no letrada, de una persona no estudiada, de una persona estudiada. Pero en esta interpretación cometió un tremendo error, un craso error. Y precisamente Tolstoy hace lo contrario a lo que habían hecho los maestros, los rabinos judíos, pero cometiendo un error también. Los maestros judíos, cuando en el Antiguo Testamento se establece ojo por ojo y diente por diente, ellos enseñan al pueblo de que usted debe hacer ojo por ojo y diente por diente, enseñando de que este pasaje, de que esta enseñanza, valga la redundancia, lo que establecía era la venganza, el límite de la venganza. Pero no era eso lo que estaba estableciendo el pasaje. Lo que estaba estableciendo era que debía acudirse al sistema judicial para castigar al malo. Y ahora Tolstoy, una enseñanza cuando Jesús dice no resistáis al malo, una enseñanza que Jesús se lo está diciendo a sus discípulos, Tolstoy le está tomando para la sociedad, para los países, para las naciones. Y dice, no se debe tener sistema policial, no se debe tener sistema jurídico, no se debe tener ejército. Al malo hay que dejarlo que exista. Una mala interpretación también. ¿Por qué? Los rabinos tomaban un mandamiento, una enseñanza que era para el sistema judicial, para aplicarlo de manera particular. Tolstoy está tomando una enseñanza que es para aplicarse de manera particular para todo el sistema judicial o para un sistema de todo un país. ¿Era eso lo que Jesús estaba enseñando cuando decía no resistáis al malo? No era eso lo que Jesús estaba enseñando cuando decía no resistáis al malo. Lo que Jesús está enseñando es que no debemos resistir al malo con maldad. No debemos nosotros de manera particular combatir la maldad con maldad. No debemos ponernos al mismo nivel que el malo. No debemos actuar como actúa el malo. ¿Y qué es lo que Jesús está enseñando? Combate la maldad con bondad. Combate el odio con amor. Porque el odio no se combate con odio. Nadie apaga fuego echándole fuego. Jesús está enseñando a sus discípulos, no estableciendo aquí sistemas que deben regir naciones cuando dice no resistas al malo. No está diciendo que no se debe combatir la maldad. Ni siquiera a los creyentes le está diciendo Jesús que no debemos combatir la maldad. Es evidente por el contexto en el que Jesús habla de que Jesús está hablando de asuntos personales, porque dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el versículo siguiente, el 40, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y el que quiera, 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Es evidente, mis hermanos, de que Jesús está hablando a título personal, no a nivel de una nación. Ahora bien, ¿quiere decir que Jesús está enseñando que no debemos combatir la maldad? Una cosa es combatir la maldad y otra cosa es usted ponerse en competencia con el malo. Jesús está diciendo,
no haga resistencia al malo con la maldad, vuelvo a repetir. Y es la misma enseñanza que está en consonancia con todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Vuelvo a repetir, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ese es el versículo 17. No dice, procurad lo bueno con el que te hace bien. No te dice, procura lo bueno con el que es bueno contigo. Te dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y sigue diciendo, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, aun con los malos. Si es posible, porque a veces no es posible. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, oye cómo es que tú debes combatir al malo. Si tiene hambre, dale de comer. No te alegres, qué bueno que tiene hambre, ojalá se muera de hambre. No, lo que te manda es, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Como decimos en Latinoamérica, harás que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Estás combatiendo la maldad? Sí. ¿Pero con qué? Con bondad. No estás ojo por ojo. El contexto aquí dice ojo por ojo. Jesús dice no sea ojo por ojo. No resistas al malo. ¿Pero cómo? No le devuelvas al malo maldad. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y termina en Romanos 12, versículo 21. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Esa es la enseñanza de Jesús. Cuando nos dice no resistáis al que es malo, lo que está diciendo es no combatas la maldad con maldad. También es la enseñanza que vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No es hazle bien al que te hace bien. Yo oigo a algunas personas decir, al que es gente conmigo, yo soy gente con él. Al que es un perro conmigo, eso mismo que usted pensó. Eso no es cristiano. Un cristiano no puede decir eso. Un cristiano, aunque no solo no puede decir eso, no debe hacer eso. Porque quizás no lo dice, pero lo hace. Un cristiano combate el mal con el bien. Y esta enseñanza no es solo del apóstol Pablo, también el apóstol Pedro dice lo mismo en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 9 al 12 dice: no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Los evangélicos, los cristianos, los discípulos de Cristo tienen que ser portadores de bendición, no de maldición. Usted oye a algunos evangélicos que cuando un inconverso le hace algo, lo insultan y a veces hasta lo maldicen. Ojo, recuerde que usted está maldiciendo la imagen de Dios que está en esa persona. Si usted ama a Dios, usted ama la imagen de Dios que está en todo ser humano. Oh, cuán elevada es la moral cristiana.
¿Por qué? Porque es verdad que estamos llamados a combatir el mal, pero no con maldad. Debemos vencer el mal con el bien, no con maldad. Sigue diciendo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo es, un evangélico, un cristiano, un discípulo de Cristo, no combate la maldad con maldad. Mira lo que me hizo. Esa me la paga. Yo no me quedo con esa. O de pronto está aprovechando la más mínima oportunidad para decirle, ¿y cómo tú vienes a pedirme a mí tal cosa? ¿O a ti se te olvidó que tú me hiciste tal cosa? ¿A quién te parece ahí? ¿A Jesús o a la samaritana? Cuando la samaritana era impía. Porque después que era cristiana, cambió. Jesús le pide un favor a la samaritana, dame de beber. Y oiga tan envenenado que estaba ese corazón que lo que le responde a Jesús, ¿cómo tú te atreves a pedirme agua a mí, siendo tú judío y yo samaritano? Un cristiano ni siquiera espera que aquel que le hizo un mal no está esperando que venga a pedirle el favor. Tan pronto se enteró que esa persona está en mal, que esa persona está en necesidad y usted le puede ayudar, usted va y le ayuda. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si la necesidad que tiene tú se la puedes suplir, hazlo. Ese es el mandamiento de nuestro Señor. A combatir con el bien el mal. A veces no le hacemos una maldad, pero tampoco le hacemos un bien. Se enteró, me hizo tal cosa y ahora le está pasando esto. Eso es Dios cobrándosela. Pues si ya Dios se la está cobrando, deja que Dios siga cobrándosela, no lo cobre tú. Eso es Dios cobrando. Todavía no es nada. Hay gente que dice, todavía no es nada, espero que le pase peor. O se entera de que esa persona le está yendo mal. Qué bueno que le está yendo mal por lo que me hizo. Peor de ahí le debería pasar. Esa podrá ser una actitud humana, carnal, animal y diabólica, como dice Santiago, pero no es una actitud cristiana. No nos parecemos a nuestro Padre Celestial en ese sentido, que dice Jesús que hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. O solamente a los buenos le va bien en la tierra. No usted ve gente mala que, óigame, gordo y colorado están, felices y contentos con todas las propiedades habidas y por haber. Dios paga con bien a los malos. ¿Cuál es la mejor manera de combatir la delincuencia? No haga lo que hacen los policías, porque ya los policías están encargados de eso. No haga lo que hacen los jueces. No, predíquele a Cristo a los delincuentes. Porque la mejor manera de combatir la delincuencia, la mejor manera de usted acabar con la delincuencia es si los delincuentes vienen a Cristo y Dios transforma ese corazón. Porque esa fuente de tinieblas se convierte entonces en una fuente de luz. La mejor manera de que se acabe la maldad no es usted matando a los malos,
Es usted ayudando a que los malos se hagan buenos en la medida de lo que usted pueda. Porque déjeme decirle que para que un malo se haga bueno, hay un terreno que solo lo mueve la mano de Dios. Usted no puede lograr que ningún malo se haga bueno, pero usted sí puede ayudar en el proceso. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con esto? Jesús lo que está enseñando es: esa maldad del malo no deje que se albergue en tu corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien nos hace una maldad? Nos resentimos con esa persona y nuestro corazón se llena de amargura por esa persona. ¿Y quién sufre? Esa persona, no nosotros, que tenemos el corazón lleno de amargura. Recuerdo haber leído en algún lugar que en una ocasión un alumno le fue a decir tantos insultos a un maestro porque le había ido mal con la materia de ese maestro. Y le dijo tantos insultos y tantas cosas feas. Y el maestro se quedó sin opinarle, sin decirle nada. Y en un momento le dice el alumno: pero es que usted no está entendiendo. Usted es tan sinvergüenza que ni siquiera se inmuta con lo que le estoy diciendo. Y el maestro le dijo: usted está hablando de una persona que no soy yo. Y si no soy yo, ¿para qué tengo que molestarme? Lo que usted está diciendo de mí no me describe a mí. Por tal razón, busque a la otra persona que describe esas cualidades. Ese no soy yo. En otro lugar leía que decía: la maldad es un regalo que te están dando. De ti depende si lo recibes o no. Señores, es una pena ver cómo hay personas que cargan por años una maldad que le hicieron. Algo que le hicieron en la infancia, algo que le hicieron en la juventud temprana, y no necesariamente algo terrible, a veces una sencillez. Oh, es que se rieron de mí cuando yo me puse el vestido tal, y eso le amarga la vida para siempre. Mis hermanos, a eso es que Jesús nos está diciendo que no lo hagamos así. No alberguemos la maldad en nosotros. No dejemos que nuestro corazón se ponga resentido. Y sigue diciendo: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo recuerdo algo que pasó en Dominicana, en el barrio Simón Bolívar, que hace frontera con Las Cañitas. Un tremendo delincuente se convirtió. Yo conocí muchos casos de delincuentes en La Cañita, Gualey, Guachupita, Los Guandules, que se convirtieron. Pues este delincuente, un hombre perverso, se convirtió, y como a las 2 o 3 semanas viene un tipo y se le pone de frente y le dice: fulano, entonces tú te convertiste. Le dice él: sí, yo soy cristiano. Pero entonces mira, la Biblia dice que si yo te doy una galleta, eso es una bofetada. Pero en dominicano se dice galleta, porque si es bofetada se oye con menos fuerza, duele menos así. Si yo te doy una galleta, una bofetada, del lado derecho tú tienes que poner el izquierdo. ¿Tú sabías que la Biblia dice eso? Y el otro le dice: sí, la Biblia dice eso. ¿Y tú estás en la disposición de cumplir eso? Le dice él: sí, si la Biblia lo dice, yo tengo que cumplir. Entonces si yo te doy una galleta, la Biblia dice que tú tienes que poner el otro lado de la cara. Y le dice el delincuente: sí, la Biblia dice eso.
y yo estoy en disposición de cumplir lo que dice la Biblia. Ahora, lo que la Biblia no dice es la paliza que yo te voy a dar después que tú me des a 2 galletas. Es jocoso, por eso te lo estoy contando, pero eso pasó de verdad. Y el otro tipo le dice, pues tú no eres cristiano. Claro que soy cristiano, no te dije que si me das de un lado te voy a poner el otro lado para que me dé. Ahora lo que no dice la Biblia después de ahí es lo que yo voy a hacer, porque la Biblia no me dice que me deje, que me quede ahí. Esa es una mala interpretación del que se le acercó. ¿Cuántas personas creen que lo que Jesús está diciendo es que literalmente te dieron una bofetada de este lado? Decirle, mira, ven, ayúdame a cumplir la ley de Dios, ahora dame de este lado. No es eso lo que te está diciendo la Biblia. No es que tú literalmente vas a venir y le vas a decir, mira, el Señor dice que si me da de este lado, que no me deje gacho, que me dé de este lado también. No, no es eso lo que el Señor está diciendo. Pero es eso lo que muchos interpretan. Y algunos dirán, pero ahí dice, vuelve al otro lado. No era eso. ¿Por qué? Lo primero es porque al mismo Jesús, cuando le dieron la bofetada, Él no puso el otro lado. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 22 y 23, nos dice, esto se da cuando Jesús lo tienen juzgándolo ante el Sanedrín. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Es decir, si lo que Jesús está diciendo es que literalmente cuando a usted le den una bofetada en el lado derecho, ponga entonces el lado izquierdo, él mismo en ese momento, cuando le dieron la bofetada, dice, mira, para que se cumpla mi mandamiento, tiene que darme ahora de este lado. No. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Confrontó al que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y de hecho, es el mismo Jesús que dice que no resistas al malo. Y usted diría, pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Lo mismo que hemos enseñado, no combatas con maldad la maldad. No te resientas, no te llenes de rencor, de odio, de ira contra el malo. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Combatir la maldad. ¿Cómo? Enseñando la justicia. ¿Qué es lo que él dice? Si he hablado mal, testifica en que he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas tú que estás para cumplir y hacer cumplir la justicia? ¿Quién lo golpeó? Reina Valera dice un guardia. Hay otras traducciones que dicen un alguacil. El guardia, el policía, no está para quebrantar la ley, sino para cumplirla y hacerla cumplir. ¿Y qué es lo que le está diciendo Jesús a ese guardia? Tú estás faltando a la ley, tú estás faltando a lo que te corresponde. Jesús nos está defendiendo. Jesús nos está albergando maldad por eso. Lo mismo que hicieron Pablo y Silas después de ser azotados. Ustedes recordarán en Filipo, conforme nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 16, cuando lo encarcelaron. Y en el versículo 37 dice, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, y siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos liberan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo aquí no está usando venganza.
pero está corrigiendo lo que ellos hicieron mal. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron mal? Lo azotaron públicamente, lo sentenciaron públicamente, lo encarcelaron sin haber un juicio. Y dice Pablo, y todo eso lo hicieron mal. Y para colmo de males, nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Y qué nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 16? Que entonces las autoridades estaban asustados por lo que habían hecho. Tuvieron temor. ¿Por qué? Porque habían actuado de manera incorrecta. Y para colmo, aquellos hombres eran ciudadanos romanos. Podían Pablo y Sila comenzar un proceso para que destituyeran a esas autoridades y de hecho para cobrar una indemnización de esas autoridades porque ellos eran ciudadanos romanos. Sí lo podían hacer, pero no hicieron eso, y por eso fue que ellos temieron. Por eso fue que entonces temieron. ¿Por qué? Porque Pablo y Sila, haciendo uso de sus derechos, ellos podían comenzar un proceso judicial contra esas autoridades e iban a ganar. ¿Por qué? Porque era algo que lo habían hecho públicamente. Y Pablo no quería cobrar por eso. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Qué es lo único que está reclamando Pablo? No, que vengan ellos y nos suelten. Y así como públicamente hicieron lo que hicieron, que vengan públicamente a sacarnos de la cárcel para no dar un mal testimonio del evangelio. Porque ¿qué era lo que se iba a decir después? Pero ven acá, ¿y qué de la gente que le dieron la golpiza, lo metieron en la cárcel? De una vez los rumores, ¿qué iba a suceder? Oh, pagaron un soborno. Oh, se escaparon. Oh, ¿cuántas respuestas? Y Pablo dice: vengan y nos saquen públicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos admiten que eran inocentes y que lo habían maltratado injustamente. Es decir, usted no debe combatir el mal, sí, pero no con maldad. Es lo que está diciendo la Biblia y es lo que está haciendo el Señor aquí. Nos dice el comentario de Jameson, Fawcett y Brown: el significado de este lenguaje fuerte, de al que te diera en la mejilla derecha, ponle la izquierda, es el estado de preparación después de haber sido objeto de una injuria. ¿Qué usted debe hacer? Dice el comentarista: usted no debe no invitar a que se repita, sino a someterse mansamente a otro atropello sin represalia. ¿Cuál es la enseñanza? Te hirieron en la mejilla derecha. No tomes represalias. Mantén una actitud mansa y serena, a grado tal de que puedas estar en la disposición de volver a recibir otra bofetada. ¿Y qué significa esta bofetada? El golpe más humillante, más denigrante que una persona puede recibir es una bofetada. ¿Usted sabía eso? ¿Qué es lo que está enseñando el Señor? Cuando tú recibas una humillación de parte de otro, no te resientas con esa persona, a grado tal de que tú estés en la disposición de continuar con esa persona
hasta si te puede conseguir otra humillación más. No es que te la busques tampoco. No es que tú ahora desarrolle una actitud masoquista, no. No es que usted se va a hacer el mejor amigo y aliado del que más lo humilla y lo insulta. No, eso no es lo que está enseñando el Señor. Pero sí está diciendo, no deje que tu corazón se llene de resentimiento contra la persona que te humilló, a grado tal que tú sigas tratando a esa persona, aunque lo que puedas conseguir sea otra humillación. Vuelvo a repetir, no es que usted va a estar agarrado de las manos con una persona que le vive maltratando, humillando, pero no se debe llenar de resentimiento contra esa persona. Nuevamente, el Señor nos está invitando a que cuidemos nuestro corazón. Sigue hablando de otras ofensas, pero de esas ofensas hablaremos en la próxima semana. Si alguien te humilla, si alguien te hizo algo que fue humillante para ti, no guardes rencor, dice el Señor. No guardes resentimiento, dice el Señor. Un verdadero cristiano está en la disposición de soportar la humillación y seguir hacia adelante. Hasta si es una bofetada. Hasta si es una humillación fuerte. ¿Qué es lo que dice el Señor? No resistas. No tenga la actitud de tomar medidas en contra de esa persona. Y dice el doctor Lloyd Young, al cristiano no le preocupan las ofensas ni la defensa personales. Pero cuando es cuestión del honor y la justicia, de la verdad, debe preocuparse y protestar. Cuando no se honra la ley, cuando se viola a ojos vistas, no por interés personal, ni para protegerse a sí mismo, actúa como creyente en Dios, como alguien que cree en última instancia, toda ley procede de Dios. No es que no tomemos acciones en contra de la maldad. Sí hay que tomar acciones en contra de la maldad. ¿Cuándo es que yo no debo accionar en contra de la maldad? Cuando lo hago desde un corazón resentido, pagando mal por mal, haciéndole mal al que me hizo un mal, o no haciéndole un bien al que me hizo un mal. Un cristiano siempre está en la disposición de hacer el bien aun a aquellos que le han hecho mal. Ahora, sí debemos combatir la injusticia, sí debemos combatir la maldad, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor. Los hombres y mujeres de Dios no son indiferentes a las injusticias que se cometen a su alrededor y están en la disposición de defender al débil, de defender a aquel que está siendo atropellado, de alzar su voz cada vez que se comete injusticia, cada vez que se falta la verdad, cada vez que se comete atropello. El cristiano debe estar en la disposición de combatir la maldad, porque eso es lo que vemos en el Señor. De hecho, la misma Biblia dice que cuando usted no denuncia la maldad, se hace cómplice de la maldad. Cuando usted no busca que se castigue la maldad, está propiciando que se castigue lo bueno. Pero cuando es una ofensa personal,
Debemos estar en la disposición de sufrir el oprobio, de sufrir la vergüenza, no pagando mal por mal, no dejando que nuestro corazón se llene de amargura y resentimiento contra una persona. Oremos. Padre, sabemos, Dios, que necesitamos esta enseñanza y necesitamos tu poder para cumplirla, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, lo que quiere es la venganza, y no una venganza a la medida de la ofensa, sino una venganza desmedida. Ayúdanos, Señor, a obrar como obran tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir como a ti te agrada, para gloria de tu nombre y también para gozo y felicidad de nuestras almas. Ayúdanos a no pagar mal por mal, sino a combatir con el bien el mal. Por Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.